Hola, hola, hola mis panas, ¿cómo vamos? Espero que se encuentren muy bien y de la mejor manera. Bienvenidos una vez más a un video de Científicamente por qué. El día de hoy traigo algo un poco distinto. No traigo un video explicativo de algún tema en específico como lo llevo haciendo en ocasiones anteriores, sino que traigo más bien un video informativo, un video para que aprendas un poco más acerca de la ciencia en general. Te traigo 10 ecuaciones que cambiaron el mundo. La razón de este video es que estoy próximo a abrir mi unidad de ecuaciones. Es una unidad que contiene varios temas, requiere varios videos. Pero quise hacer una introducción, una motivación a toda esta larga unidad de lo que son las ecuaciones, cómo desarrollarlas a través de esto, para que te des cuenta cuál es la importancia y cuál es la trascendencia que tienen las ecuaciones en un mundo de ciencia. Así que te invito a que te quedes, aprendas de verdad y entiendas un poco acerca de lo que es el mundo de la ciencia y te des cuenta que todo eso que tú ves, todo lo que te enseñan en el colegio, en la universidad o en cualquier parte que te enseñen números, ciencia, no es en vano. Te invito que me acompañes a dar un científicamente por qué de todo lo que existe a tu alrededor. Todo lo que conocemos de este mundo y del universo que hoy se conoce tiene de por medio una ecuación. Las ecuaciones están presentes en todos lados y por todas partes. Cualquier explicación científica que se dé acerca de lo que pasa en la Tierra o en el universo tiene una ecuación. Así que las ecuaciones aparecen por todo lado, las ecuaciones son fundamentales y las ecuaciones son la base de toda la ciencia que hoy se conoce. Sin más preámbulo, comencemos con este interesante video. La primera ecuación de la que vamos a hablar y la que encabeza este listado es el famoso y reconocido Teorema de Pitágoras. El Teorema de Pitágoras fue publicado por Pitágoras en el año 530 a.C., es decir, que es una ecuación que tiene más de 2000 años. El Teorema de Pitágoras postula que si tú tienes un triángulo rectángulo con dos catetos y una hipotenusa, entonces la longitud de esa hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En otras palabras, esta ecuación, este teorema, es reconocido como a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, donde a y b son los catetos y c es la hipotenusa. Resulta que Pitágoras no planteó esta ecuación para que simplemente sea un famoso teorema y que sea reconocido en todo el mundo. Una de las cosas más importantes que tiene este teorema es que permitió conectar la geometría con el álgebra. Asimismo, permitió demostrar las identidades trigonométricas pitagóricas. Asimismo, en una sociedad moderna, esta reconocida e importante ecuación puede ser aplicada en diversos campos, como lo es la arquitectura, la construcción, la navegación, la aviación, incluso en la topografía. Así que este teorema no simplemente se trata de hallar la longitud de una hipotenusa a través de los dos catetos o hallar la longitud de un cateto a través de la hipotenusa y el otro cateto restante del triángulo. En la segunda posición tenemos a los logaritmos. El término logaritmo fue introducido por primera vez en el año 1610 por el científico John Napier, quien postula que el logaritmo es una operación inversa a la potencia, es decir, en los logaritmos tú tienes que hallar el exponente al cual tú debes elevar la base del logaritmo para que te dé el argumento del mismo logaritmo. Y es que los logaritmos no es simplemente una operación inversa a la potencia o una operación de matemática básica. Los logaritmos pueden ser aplicados a muchos campos de la ciencia que hoy conocemos. Por ejemplo, es aplicable a la astronomía, a la geodesia, a la economía, la navegación marítima, el crecimiento de la población, la topografía e incluso, aunque no lo creas, los logaritmos también pueden ser aplicados en la música. Así que los logaritmos no se trata simplemente de hallar el exponente al cual te tengo que elevar la base para que me dé el argumento del logaritmo, sino que es muy aplicable en diversos campos de estudio de la sociedad que hoy conocemos. En el tercer lugar tenemos la derivada.
El término derivada fue introducido por primera vez en el año de 1668 por el famoso y uno de los más importantes científicos de la historia, Isaac Newton. La definición rigurosa de una derivada dice que si tú tienes una función y igual a f de x, entonces la derivada de esa función se define como el límite cuando un parámetro h tiende a 0 de la función evaluada en x más ese parámetro h menos la función f de x sobre h. La traducción de lo que te acabo de decir es que la derivada me define qué tan rápido crece o decrece una variable con respecto a otra en una función. Así entonces, si tú tienes una función de dos variables x y y, la derivada te puede dar información acerca de qué tan rápido crece una función o qué tan rápido decrece una función. Así como también te puede dar información acerca de si tiene un máximo o si tiene un mínimo. Esta definición de derivada resulta ser muy útil en diversos campos de estudio que hoy conocemos. Por ejemplo, en la economía, para tú saber qué tan rápido crece o decrece una variable que depende de otra. Asimismo, existen muchas variables que se definen a través de derivadas. Por ejemplo, la velocidad de un móvil cualquiera se define como la derivada de su posición con respecto al tiempo, y la aceleración que experimenta ese mismo móvil se define como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La energía de un objeto se define como la derivada de la fuerza que experimenta con respecto a su posición. En el campo de la electricidad, la intensidad de corriente se define como la derivada de la carga eléctrica con respecto al tiempo. De esta manera, el concepto de derivada es una definición que se aplica en muchísimos campos de la ciencia, incluso me atrevo a decir que es indispensable para el estudio que hoy conocemos. Entonces, la derivada no simplemente es evaluar un límite o aplicar las reglas de derivación y simplemente hallar una función derivada. No, la derivada es un concepto que trajo grandes cambios al mundo y que permite el estudio de sinfín de categorías que aún se desconocen. En el cuarto lugar de las 10 ecuaciones que cambiaron el mundo, tenemos la ley de gravitación universal. Esta ley fue postulada en el año de 1687 por el científico Isaac Newton. La definición matemática de esta ley es que la fuerza con la que se atraen dos objetos de masa m1 y m2 es directamente proporcional al producto de estas masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La ley de gravitación universal cuenta con una constante g llamada constante de gravitación universal y tiene como un valor de 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. En palabras más suaves, lo que te acabo de decir significa que la gravitación que se experimenta en la Tierra, en la Luna, en Júpiter, a 1000 años luz de acá, es simplemente la fuerza de atracción mutua entre dos cuerpos por el simple hecho de tener masa determinada. Esto quiere decir entonces que la ley de gravitación universal de Newton me permite hallar la aceleración debido a la fuerza de gravedad en cualquier espacio del universo. De esta manera entonces sabemos que, por ejemplo, la gravedad de la Tierra es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto quiere decir que si tú dejas caer un objeto desde una cierta altura, por cada segundo que pasa, la velocidad de este cuerpo aumenta en 9,8 metros por segundo. Asimismo, la ley de gravitación universal de Newton permite explicar el movimiento planetario. De la misma manera se puede explicar el movimiento satelital, el movimiento de un cometa, el movimiento de un asteroide y el sinfín de objetos que existen en el universo. La ley de gravitación universal incluso puede explicar el movimiento de las mareas en la Tierra. Así que esta ley es importantísima y es fundamental y trajo grandes cambios al mundo de la ciencia moderna. En el quinto lugar tenemos la raíz cuadrada de menos 1. Ante el problema de los números reales de no poder sacar raíces negativas, raíces cuadradas negativas o raíces pares negativas, Leonhard Euler dijo que la raíz cuadrada de menos 1 es igual a i, es decir, la unidad imaginaria. Esto permitió traer consigo la creación de los números complejos.
Los números complejos son el conjunto de números más grande que hasta el momento existe en el mundo científico. Estos números trajeron consigo la solución a muchísimos problemas que el hombre aún no había podido solucionar. De esta manera, los números complejos son aplicables a diversos campos de estudio que existen en la actualidad. Por ejemplo, se aplican en la aerodinámica, en circuitos eléctricos, señales electrónicas, ingeniería civil, arquitectura, ondas, el estudio de las ondas. Esto trae, por ejemplo, consigo permitir estudiar los sismos. De este modo, entonces, Leonhard Euler trajo grandes cambios al mundo al decir que la raíz cuadrada de -1 es igual a la unidad imaginaria i, dado que se crearon los números complejos y los números complejos son la solución a muchos problemas de científicos. En el puesto número 6 de estas interesantes ecuaciones tenemos la hermosa, preciosa y divina teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad fue desarrollada por el gran científico Albert Einstein. Este señor dividió dicha teoría en dos partes. La primera en el año 1905, cuando publicó la teoría de la relatividad especial, y 10 años más tarde, es decir, en 1915, cuando publicó la teoría de relatividad general. Una de las ecuaciones publicadas por Albert Einstein, y que es quizá la ecuación más famosa en la historia de la humanidad, es E igual a mc al cuadrado. Pero, ¿esto qué significa? El significado de esta ecuación es que masa y energía, bajo ciertas condiciones, vienen a ser exactamente lo mismo. Supongamos que tú vas en un carro a 400 km por hora. Tú vas a ver tu entorno de una manera muy fugaz, vas a ver el entorno muy rápido debido a la velocidad que llevas, pero tu entorno alrededor va a seguir transcurriendo exactamente igual. Ahora supongamos que tú alcanzas la velocidad de la luz, algo que es imposible, pero en un caso hipotético, si tú alcanzas la velocidad de la luz, en este punto, masa y energía son exactamente la misma vaina. De esta manera, entonces, la teoría de relatividad de Einstein es una genialidad científica, dado que explica muchísimas cosas que hasta este momento no se podían saber y no tenían argumento alguno. Einstein, sin duda, es uno de los científicos más influyentes de la historia científica, de la historia de la humanidad. Es tanto así que se dice que su teoría revolucionó por completo el siglo XX. E igual a mc al cuadrado es la base, por ejemplo, de la radioactividad y de la construcción de las bombas atómicas. De la misma manera, esta ecuación explica el porqué del brillo de las estrellas, e incluso esta hermosa ecuación se puede aplicar en campos de medicina. De esta manera, E igual a mc al cuadrado no es simplemente la ecuación más famosa del mundo, sino que también es una ecuación que explica sin fin de cosas que tal vez hasta el día de hoy no sabías. En séptimo lugar tenemos la distribución normal. La distribución normal es un modelo estadístico que fue publicado por Carl Friedrich Gauss en el año 1610. La importancia de este planteamiento estadístico se debe principalmente a que existen muchas variables asociadas a fenómenos naturales que siguen este modelo. De esta manera, esta ecuación estadística es muy aplicable, por ejemplo, en los caracteres morfológicos de individuos, en caracteres sociológicos, en caracteres fisiológicos, en caracteres psicológicos y, claramente, en el estudio de algunas variables estadísticas. De este modo, la distribución normal es un planteamiento estadístico que puede ser muy útil para tratar de explicar ciertos fenómenos naturales que tal vez el ser humano aún no ha podido comprender muy bien y que a través de la estadística podemos acercarnos, podemos dar una aproximación al entendimiento de la naturaleza que nos rodea. En el octavo lugar de las 10 ecuaciones que cambiaron el mundo tenemos la transformada de Fourier. Esta ecuación, calificada por muchos como una genialidad científica, fue publicada en el año de 1822 por el científico Joseph Fourier. La importancia de esta compleja integral se debe a que sin ella no existirían las telecomunicaciones modernas.
De igual forma, la transformada de Fourier es muy aplicable en áreas donde se diseñan y se analizan sistemas dinámicos, por ejemplo, en campos electromagnéticos, procesamiento de imágenes, ingeniería mecánica e incluso en el área médica. Así que no tiene discusión alguna que la transformada de Fourier es una de las ecuaciones más influyentes en la historia, dado que, como te dije al inicio, sin ella no existirían las telecomunicaciones modernas y quién sabe qué sería de nosotros sin esta ecuación. En el penúltimo puesto de las 10 ecuaciones que cambiaron el mundo tenemos las ecuaciones de Maxwell. En el año 1863, el científico James Clerk Maxwell publicó 4 ecuaciones que describen y explican totalmente los fenómenos electromagnéticos. Maxwell obtuvo estas 4 ecuaciones que definen totalmente el electromagnetismo a través de los experimentos de Michael Faraday, quien fue un químico que se dice que no tenía ni idea de lo que eran los números y no tenía ni idea de lo que eran las matemáticas, por lo que Maxwell tomó sus experimentos y los tradujo en ecuaciones. De esta manera, Maxwell trajo con sus 4 ecuaciones explicaciones que tuvieron gran injerencia en el mundo, dado que la electricidad y el magnetismo guardan muchísima relación y son la explicación de muchos fenómenos que al día de hoy conocemos. Por último, en la 10ª posición tenemos las ecuaciones de Navier-Stokes. Las ecuaciones de Navier-Stokes son publicadas en el año 1822 y 1845. En el año 1822 fue Claude Lous Navier quien dio una primera vista de estas ecuaciones, y en el año 1845 fue Gabriel Stokes quien perfeccionó y terminó de pulir estas ecuaciones. Las ecuaciones de Navier-Stokes se encargan de estudiar el comportamiento de un fluido. De este modo, estas ecuaciones son la base de la aerodinámica y la hidrodinámica. Sin embargo, las ecuaciones de Navier-Stokes son una serie de ecuaciones diferenciales parciales que absolutamente nadie ha podido dar respuesta de cuál es su solución general. De esta manera, entonces, estas ecuaciones son consideradas como uno de los 7 problemas del siglo, y se dice que a quien resuelva estas ecuaciones se le dará una recompensa de $1 millón. Resulta que si alguien resuelve estas ecuaciones, estaría explicando el comportamiento de la atmósfera, el comportamiento de las corrientes oceánicas, incluso el comportamiento del magma terrestre. Sin duda, algo que sería muy útil en la Tierra. El problema es que al día de hoy nadie se ha atrevido, o al menos nadie ha podido, dar una solución general de estas ecuaciones. Solamente se han dado soluciones particulares. ¿Te animarías a estudiar para tratar de entender y resolver estas interesantes ecuaciones? Y bueno, mis panas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. He tratado de hacer algo distinto para no siempre salir con lo mismo, con explicaciones, con números, fórmulas, demostraciones. También es bueno un cambio en este sentido. Así que les recuerdo que lo más importante es que aprendas de verdad y entiendas el porqué de las cosas. No simplemente se trata de memorizar una fórmula o de memorizar una ecuación, sino que aprender es el objetivo fundamental de este canal. Científicamente, porque se interesa por tu aprendizaje, más no por tu memorización.